no de protestar, de levantarse, pero esa es ya como una normalidad. Pero de verdad, crisis tan importantes como una guerra entre Rusia y Ucrania, que son un estado grande y un estado mediano llevando a grande, es algo que no es normal. No es normal en el siglo XXI y no ha sido normal después de la Segunda Guerra Mundial. Son pocas las guerras que no sean asimétricas totalmente entre estados después del fin de la guerra. Iván Rojas, que es internacionalista, graduado en la UCB. Pero fíjate, uno lee las informaciones de la guerra y entonces Zelensky, los rusos los estoy haciendo correr, y al otro día el mismo Zelensky, me están bombardeando, asesinos, Dios, y al otro día, no, Putin está a punto de morirse, lo van a tumbar. Es una guerra de información muy loca, que cuesta entenderla. Yo me pongo a ver portales de todo tipo para entenderla, porque si no, no entiendo. Porque la información es parte de la guerra. Sí, ha sido una guerra en que los medios han jugado un papel muy importante, que eso ha pasado siempre en mayor o menor nivel en la historia, pero en este caso Zelensky está muy consciente de que sí, ellos tienen una ventaja en entrenamiento, en organización, en todos esos aspectos que es más difícil medir a nivel de dinero, pero que tienen una desventaja a nivel de capacidades y necesitan continuar recibiendo apoyo militar. Pero tú no vas a apostar a un caballo que está de último. Él tiene que decir que las cosas están saliendo bien y luego pedir para que sigan saliendo bien más apoyo. Pero lo interesante para mí, por lo menos, es que se va a gastar en este conflicto, independientemente si dura 6 meses o dura un año o dura cuánto más. Estados Unidos va a gastar muchísimo menos de lo que gastó en Irak y va a lograr muchísimas más cosas, porque en Irak no logró prácticamente nada. Seamos muy honestos, después de 17 años de guerra. Y ni en Afganistán tampoco, porque al final los talibanes volvieron. En cambio, gastando una fracción, está haciendo un daño inmenso a uno de sus rivales estratégicos en el mundo, que es Rusia. Si lo vemos desde esa perspectiva nada más, la guerra a Estados Unidos le está saliendo muy bien. Los europeos, bastante menos. Lo que hace es que los europeos, y sobre todo los alemanes, se habían convencido a sí mismos de algo que era una gran mentira. Que era, si integramos a Rusia, la traemos al sistema, comerciamos, invertimos, nos reunimos, Rusia se va a ir civilizando, se va a ir adaptando a Occidente, que esa es una lógica que jamás ha servido. Porque quien gobierna Rusia es un exagente de la KGB que se quedó en la Guerra Fría. Y no solo se quedó en la Guerra Fría, pero la Guerra Fría al final es una extensión de otra cosa. Es una extensión de la percepción que tiene Rusia de 3 siglos para atrás, de que ellos son un estado en constante peligro, porque sus fronteras son difíciles de defender, y que la única opción es expandirse, luchar y conquistar todo lo que ellos puedan. Rusia se viene comportando así, se llama Imperio Ruso, se llama Unión Soviética o se llama Federación Rusa. O sea, los europeos cometieron un error histórico al confiar en alguien que no debían confiar y que nunca les dio razones para confiar. Fíjate, hay un filósofo coreano que vive en Alemania, de apellido Hans, que está muy de moda, porque él dice que en esta guerra de mercados, que es la guerra China-Estados Unidos, los chinos tienen todas las de ganar, porque los chinos no tienen los valores de Occidente. Eso es lo único interesante, lo que yo he leído, lo demás no lo encuentro mucha novedad. Pero, ve, Rusia, tú mismo lo acabas de plantear, su historia está llena de, el imperio ruso, del expansionismo, es una historia bélica, como la de los americanos, por cierto. Y China tiene una historia de tradición que no tiene nada que ver con nuestros valores occidentales. No es que sea mejor o peor, es su cultura, su historia. China no ha tenido nunca una elección para elegir a nadie. Eso no es parte de su cultura. Yo tengo emperador y después a Mao, que era más o menos lo mismo. Mucho más conservador que cualquier otra cosa. Y entonces son otros patrones de cultura, ¿ves? No son nuestra cultura, no es Occidente y su modernidad, no, esos son territorios de cultura donde son otros los valores. Y nosotros tendemos a verlos como si fuéramos uy, qué bárbaro, eso que pasa en Irán, qué horrible que las mujeres un velo y si se lo quitan las matan. Yo no entiendo eso, pero
por algo la presencia de esos gobiernos religiosos mesiánicos tan fuertes, ¿no? Tiene que ver con culturas muy distintas. Sí, aunque es complicado, porque depende del momento histórico en el que vayamos. De hecho, es una anécdota muy interesante. Trump, cuando estaba gobernando, estaba convencido de, no, salgámonos de Afganistán de una vez, ¿para qué vamos a seguir ahí? Y lo convencieron mostrándole un video de Afganistán antes de los talibanes. Y era un montón de personas vestidas de forma muy occidental. Claro, eso era nada más en la capital y alguna que otra ciudad, pero gente vestida de forma muy occidental, las mujeres no tenían velo y dijeron, mire presidente, ¿cómo se ve esto? Podemos ayudar a que esto vuelva a ser así en algún momento o se mantenga más o menos así. Y con eso convencieron a Trump. Y es eso, lo mismo en Irán. Irán antes de la revolución se había occidentalizado bastante. Más bien, probablemente uno de los errores del Shah fue ese. Fue que se afincó tanto en la supuesta modernización que en vez de dar libertad de que quien quiera usar el velo lo use y quien no, prohibió el velo. Entonces, las sociedades en cualquier parte del mundo siempre están en un proceso constante de luchar en contra de lo que ha pasado que perciban como negativo. Entonces ahora Irán ha dado la vuelta otra vez, en que bueno, tenemos décadas que no podemos hacer ciertas cosas, las mujeres se gradúan en la universidad a un porcentaje muchísimo más alto que los hombres en Irán, al menos en respecto a otros países, y están, bueno, pero estamos fuera del poder, estamos oprimidos, esto no está bien. ¿Eso significa que Irán quiere una democracia liberal estilo occidental? No, como dices tú, no necesariamente. Pero quiere algo diferente. Claro, y ese algo diferente se puede parecer a lo que ellos puedan ver de ejemplo, que eso es otro factor. A lo mejor cada quien tiene su cultura, pero vivimos en un mundo bastante globalizado. Entonces la gente toma los ejemplos, a veces de maneras que no son ideales. Porque uno ve gente, sobre todo en internet, tomando banderas que no tienen nada que ver con las propias. El caso de Rusia es muy interesante porque tiene sectores, volviendo un poquito a Estados Unidos, tiene sectores de ambos extremos que tienen simpatía a Putin, pero eso no tiene ningún sentido. Como los republicanos, digamos, más radicales y los demócratas más radicales, ambos le tienen simpatía al mismo personaje. Bueno, o eso está hecho a propósito también. Rusia invirtió millones de dólares desde 2016 y antes para también sembrar esas simpatías. Eso no es casual. Pero entonces vemos toda una guerra comunicacional muy, muy complicada de entender, y la gente de a pie no está consciente de, bueno, si esto que vi en Facebook, no, esto lo pagó Rusia, esto es mentira.